Benedicite, muy buenos días. Muy feliz segundo domingo después de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de la cristiandad de Occidente celebra hoy, domingo, por razones pastorales, la Epifanía del Señor, que en realidad es mañana 6 de enero. Nuestra iglesia también lo hace. Sin embargo, en la comunidad monástica mantenemos la costumbre, la tradición, la práctica de celebrar las fiestas el día que corresponde, el día que cae, por una cuestión de calendario. Así que en la comunidad monástica sicasta y en nuestros eremitorios, hoy celebramos el segundo domingo después de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, y mañana estaremos celebrando la Eucaristía. No obstante, el Evangelio de hoy nos prepara, ¿verdad?, para esa actividad. Nos prepara para ese evento extraordinario en que el Señor se manifiesta a los pueblos paganos. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judá, reinando Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Vimos surgir su astro y venimos a rendirle homenaje. Al oírlo, el rey Herodes se echó a temblar, y lo mismo que el Jerusalén entera. Entonces reunieron a todos los sumos sacerdotes y los doctores de la ley. Les preguntaron dónde había de nacer el Mesías, y le contestaron: en Belén de Judá, como está escrito por el profeta: tú, Belén, en territorio de Judá, en nada eres la menor de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido el astro. Después lo envió a Belén con el encargo: averiguad con precisión lo referente al niño. Cuando lo encontréis, informadme a mí, para que vaya también yo a rendirle homenaje. Oído el encargo, los reyes magos se marcharon. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Continuamos con los evangelios de la infancia de Jesús, propios de Mateo y de Lucas. Y, como ya hemos dicho en reflexiones anteriores, los relatos de la infancia son historia teológica, no son historia como la entendemos nosotros hoy. Por lo tanto, no necesariamente tuvo que haber sucedido así. Lo que nos importa es el mensaje que trae esta historia teológica, lo que Mateo nos quiso transmitir. Y uno de los temas centrales que nos transmite y que nos pone a la reflexión es la realeza. El tema de la realeza en el contexto
del siglo I, ¿verdad? Los primeros años del siglo I en Palestina, concretamente en Jerusalén. Herodes, a quien llamaban Herodes el Grande, era rey. Reinó desde el año 37 a.C. hasta el año 4, por ahí. Y era el rey de Judá. Reinaba en todo Judá. Pero era un rey extranjero. No era judío, él era idumeo. Y había sido puesto como rey. O mejor dicho, impuesto como rey. Por lo tanto, el pueblo hebreo lo consideraba un rey ilegítimo, un usurpador del trono de David. En cambio, por otro lado, tenemos a este niño que nace y a quien estos magos que vienen de Oriente lo identifican como el rey de los judíos, el rey legítimo además, porque nace en Belén, dando cumplimiento a todas las profecías. Por lo tanto, Herodes siente amenazado su poder. Herodes se siente cuestionado y tratará de eliminar a este sucesor de David. Y por supuesto, con un poderoso corrupto también hay ciudadanos corruptos y también hay religiosos corruptos. Dice que toda Jerusalén se conmovió, ¿verdad? Igual que él, por esta noticia. El relato nos plantea que estos magos, que podían ser astrónomos, que podían ser astrólogos, en aquel momento no estaban definidas las ciencias ciertamente y por lo tanto se los consideraba magos que venían de pueblos paganos, reconocen en este niño al legítimo rey de Israel, aquel en quien se cumplen las profecías. Y su peregrinación desde los países de origen hasta la Tierra Santa, primero Jerusalén y después Belén, simboliza y da cumplimiento nada más ni nada menos que a las grandes profecías de Isaías, ¿verdad? Los pueblos que peregrinarán hacia Jerusalén a rendir culto al Señor. Y los regalos que le llevan, que mañana estaremos hablando sobre ellos, son los tributos que Isaías preveía en las profecías, también Zacarías, profeta Zacarías. Y una cuestión curiosa también es el cumplimiento. Vemos cómo en Jesús se van cumpliendo todas las profecías, cómo Mateo pone cada una de las profecías realizándose plenamente en ese niñito. En Jesús se cumple la profecía de Miqueas, contraponiendo Belén a Jerusalén. El rey de los judíos no va a salir de Jerusalén, va a salir de Belén, de donde salió el primer rey que fue bendecido por Dios. Tenemos a Saúl, pero David nació en Belén y salió de Belén.
Por lo tanto, el sucesor de David, el nuevo rey de Israel, va a salir de Belén. Todo esto nos pone en situación, nos prepara para el acontecimiento de mañana, la llegada de los reyes a Belén de Judá y el culto, la veneración, el homenaje que le rinden a este niño que Mateo lo pone como el descendiente de David. Sin lugar a dudas, este texto también nos interpela a nosotros los cristianos, cuando damos por hecho una cantidad de cosas y nos olvidamos de las profecías, nos olvidamos de las enseñanzas y priorizamos las prácticas, las tradiciones, los ritos, los males conocidos, los políticos conocidos. Más vale votamos esto porque lo nuevo no sabemos. El problema es cuando los cristianos nos hacemos cómplices de un sistema injusto, así como la población de Jerusalén, así como los sumos sacerdotes se hicieron cómplices de Herodes. El Evangelio nos desafía a discernir las Escrituras, a desentrañar su mensaje. El Evangelio de hoy es la invitación a estar preparados a recibir a los paganos que vienen a rendir culto. Y podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los paganos en este siglo XXI? La respuesta es bastante obvia, es bastante sencilla. Todas las denominaciones cristianas están peleadas unas con otras. Todos se consideran herejes y se condenan unos a otros. Todos llaman falsos cristianos unos a otros. Todos se creen la iglesia verdadera, la depositaria del mensaje del Señor. De hecho, los ortodoxos los consideran herejes a todos los cristianos del occidente. Los católicos romanos nos llaman hermanos separados a todos los que nos acogemos a la reforma de Lutero, de anglicana, metodista, todo lo protestante. Pero hermanos separados, no son parte de la familia, se separaron. Y también algunos católicos fundamentalistas llaman herejes. Uno ve en YouTube, por ejemplo, las barbaridades que publican algunos pastores, algunos presbíteros. Los evangélicos llaman idólatras a los católicos romanos porque tienen imágenes. Y así todos los cristianos estamos peleados. Bueno, una invitación del Evangelio es a acogernos como hermanos. Los 3 magos tal vez no venían todos de la misma tierra, y sin embargo, cada uno con su tradición se presentó, fue a Jerusalén en busca de ese niño, y cada uno traía sus dones. No todos eran iguales. Unos traían una cosa, otros traían otra. A nosotros los cristianos nos pasa lo mismo. Estamos invitados a llegar al Señor, a reconocerlo, con hermanos diferentes, con hermanos que creen diferente. Pero también es una segunda invitación a aceptar a aquellos que ni siquiera son cristianos, a no condenarlos, porque Dios es uno. Y es el mismo, el Dios de los cristianos, que el Dios de los hindúes,
que el Dios de los musulmanes, que el Dios de los umbandistas. Dios es uno. Lo que hace que cada cultura, justamente por ser diferente, interprete esa manifestación del único Dios de formas diferentes. Entonces, esta fiesta de la Epifanía es la fiesta de la unidad, es la fiesta donde todos somos convocados a rendirle culto al único Dios, a la única divinidad, a quien dio el origen a todo lo que existe, incluida la diversidad de culturas. Y cada cultura interpreta las manifestaciones de Dios de forma diferente. Cada cultura tiene formas diferentes de practicar su espiritualidad. Por lo tanto, en esta preparación a la Epifanía de mañana, preparemos nuestros corazones para acoger a todos los hermanos, para aceptar ir juntos a rendirle culto a Dios, que se encarna, que se humaniza, que se hace uno de nosotros y uno con nosotros. No tengamos miedo a los que son diferentes. No tengamos miedo a tomarnos de la mano e ir juntos, cristianos de distintas denominaciones. No tengamos miedo a tomarnos de la mano e ir juntos, judíos, cristianos, musulmanes, hinduistas, budistas, umbandistas y todo lo que haya por ahí. Porque la profecía de Isaías dice que la diversidad de pueblos, la diversidad de culturas irán a rendirle culto al único Dios y a llevarle sus dones. Dejemos de condenarnos, dejemos de juzgarnos, animémonos a dar ese paso y romper con esa tradición terrible de creernos los únicos, los verdaderos, los elegidos. Porque como vemos en este relato, Dios eligió a los que todos pensaban que estaban condenados. Hermanos, hermanas, tengan un muy bendecido segundo domingo después de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo.